estás? Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a Diálogos el día de hoy. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y el día de hoy estaremos contigo desde este momento 9:30 y hasta las 11 de la mañana. Y bueno, nuestros especialistas nos hablarán sobre viviendas en riesgo, que es algo pues que se está dando muy comúnmente, sobre todo en la Ciudad de México y en zonas de riesgo de la República Mexicana. Y por supuesto, como cada miércoles, está conmigo Oscar Ruiz, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Muy bien, Adriana. Feliz como siempre. Feliz de estar con todos ustedes. Y bueno, le envío saludos a toda la gente que nos sintoniza y a todos aquellos que nos enlazan a través de sus dispositivos de comunicación móvil. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter y también en nuestro centro de atención telefónica para que todas las dudas, inquietudes, comentarios los compartan con nosotros y con nuestro panel de especialistas hoy en este tema tan interesante, tan intenso de viviendas en riesgo. Y bueno, ir adelante en este tema, Adriana, el día de hoy. Así es, un tema muy interesante y bueno, me fui a grabar a un lugar en donde realmente estar ahí es mucho más impactante que escucharlo, ¿no? No los voy a platicar más. Vamos a ver esta cápsula y regresando platicamos. Bueno, nos encontramos en la delegación Iztapalapa, en la colonia Ejército de Oriente, cuarta sección. Guille, ¿qué problemática existe en estas casas específicamente? En toda la zona nororiente de esta delegación, el problema fundamental es el fenómeno geológico. Esto es solo un poco de lo que podemos ver en todo lo que está aquí alrededor. Pablo, me gustaría que nos dieras un recorrido por el departamento y que nos platiques al mismo tiempo cómo ha sido el procedimiento desde que les vinieron a decir que se salieran de la casa. Claro que sí. Bueno, empezamos aquí por la cocina, que está todo afectado. Lo que es el azulejo se ha estado botando. También si quieren ver el baño, sí, está todo fracturado. Ay, wow. Esta pared de aquí a allá, al rincón, la cambiamos, le pusimos 2 castillos, pero pues ya aún así vemos la varilla está toda rota. Está cuarteado toda esta parte y como pues en unas, no sé cuánto tiempo se vaya a botar. El piso ya se empezó a alzar. Oye, ¿cuánto tiempo vivieron con las paredes cuarteadas? Pues como alrededor de unos 8 años todavía que empezaban a cuartearse las paredes. 8 años aproximadamente, hasta la evacuación que fue hace 3 años, en noviembre, diciembre de 2008 fue cuando nos evacuaron. ¿Y qué vino Protección Civil o cómo fue que tuvieron que...? Recibí una llamada por parte del INVI, nos dijeron que nos salíamos unos meses y nos iban a dar unos departamentos y nos iban a hacer una indemnización para los mismos departamentos. Pues fue un proceso como de 3 meses, estuvimos yendo a juntas, vino Protección Civil con el INVI, cerramos, llevamos el dictamen. En ese momento estaba el jefe de Iztapalapa, Horacio, dicen que nos iban a indemnizar, iban a hacer el valor catastral. Llega Clara Brugada y dice que no tiene fondos, no tiene nada, y que pues cuando se metieron que ya era su problema. Y ahorita estamos a la espera de los departamentos, llevamos 3 años y pues nada. Tengo entendido que vives aquí al ladito. En la extensión que tengo. E hiciste una extensión, pero también puedes correr riesgo. Sí, estamos ahorita en ese riesgo. Y antes estaba nada más solo, luego estuve con mi esposa, y ahorita está mi bebé, y ahorita sí yo pienso que nos tenemos que salir. Yo creo que voy aquí no sé cómo cerrar porque tengo un problema muy grande. Uno pues es mi hija, ya no la puedo tener aquí, claro, pero si me salgo también se pueden meter a invadir y es lo que pues no sé qué hacer. Pero independientemente de que se meta alguien, ustedes ya tampoco pueden habitar esta propiedad. ¿Con qué objetivo cuidan esta propiedad si finalmente se caerá? Porque nos dijeron que esta propiedad nos tenemos que esperar para ver si nos pueden dar la indemnización, porque si no se van a meter y nos vamos a perder nuestra propiedad, bueno, la propiedad de mi mamá. ¿Quién se encarga de darles la indemnización? Se supone que tiene que ser la delegación. ¿Cómo se van a dar abasto con tanta demanda? Sí, es un tema complicado porque los recursos con los que cuenta el gobierno de la ciudad nunca son suficientes. En el Instituto de Vivienda le hemos apostado a sumar recursos y entonces no solo hemos ocupado o destinado el presupuesto que nos asigna año con año la Asamblea Legislativa, sino que hemos jalado subsidios
y aportaciones en una mezcla de recursos privados y públicos para hacer lo más amplia que se pueda la bolsa de recursos. Sin embargo, sigue siendo insuficiente frente a la gran problemática. Bueno, pues esto es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy y bueno, por supuesto, esta es la situación de muchas familias en la Ciudad de México y en la República Mexicana. Y bueno, lo importante es saber qué hacer y para ello, pues les presento a nuestros invitados. Tenemos el día de hoy a José Antonio Rivá Locouture. ¿Está bien pronunciado? ¿Cómo estás, José Antonio? Él es director general del Instituto de la Vivienda del Distrito Federal. Muchas gracias por estar aquí, José Antonio. También les presento a Óscar Alejandro Roa Flores, director general de Prevención de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal. Muchísimas gracias por estar aquí, Óscar. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, también tenemos a Víctor Manuel García Hernández. Él es maestro en arquitectura con especialidad en restauración. ¿Cómo estás? Buenos días, Víctor. Bien, gracias, muy amable por la invitación. Y bueno, también tenemos aquí a un compañero del Politécnico Nacional. Él es el ingeniero Marco Castro Usla, quien viene a platicarnos su testimonio. Él pertenece al Colegio Mexicano de Ingenieros, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y eres investigador del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con ustedes. Al contrario. Y bueno, obviamente tenemos que preguntar, ¿cómo se sanciona la estructura? ¿No? ¿Cómo se sanciona quién hizo esta unidad habitacional que tiene un problema de riesgo? Es decir, la empresa inmobiliaria que se encargó de la construcción originalmente tiene algún tipo de responsabilidad por haber construido sobre este piso que tiene algún tipo de fallas o afectaciones, grietas o hundimientos. O en este caso, ¿quién tendría que asumir la responsabilidad? No, bueno, la responsabilidad la tiene quien construyó. Hay una serie de requisitos que se deben de hacer para un proceso constructivo. Han cambiado los reglamentos de construcción. Pero debe haber un estudio de mecánica de suelos, un estudio estructural, y en el estudio de mecánica de suelos se ve exactamente el tipo de subsuelo que tiene y el proceso de degeneración que puede tener hacia futuro. Entonces, cuando no se cumplen al 100% este tipo de estudios o no se hace una construcción adecuada, la mayor parte de este tipo de construcciones que pudieran dañarse, pueden estar en una falla en el cumplimiento de esto. Ahora, entramos también en otro tema, y hay otra vertiente, en la cual los requisitos legales y los requisitos incluso de conocimiento arquitectónico y estructural no exigían en ese momento ese tipo de ¿cómo se llama? De resolver esa problemática. Sí, claro. Sin embargo, siempre está, cuando uno compra algo debe saber qué compra y de quien se lo vende debe saber exactamente qué está vendiendo, ¿no? Oye, Óscar, pero bueno, en este caso, por ejemplo, o en todos los lugares que a mí me ha tocado visitar, unidades habitacionales, en la Gustavo Amadero, en el caso de Iztapalapa, en el caso de la delegación hay por la Basílica, una cápsula que veremos más adelante, el problema que está viendo es que son construcciones muy viejas. Y de hecho, inclusive hay constructoras que ya ni existen. Entonces, ¿a quién les reclaman? Por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, de estas personas, dicen que la delegación es quien les tiene que responder. ¿Es realmente la delegación quien les tiene que responder, José? Pero yo creo que estamos hablando, esto demuestra la complejidad del tema. Como dice Óscar, evidentemente hay un proceso, digamos, de elaboración de un proyecto ejecutivo de una vivienda, pues que revisa una mecánica de suelos y hace con ese suelo, digamos, con las características de ese suelo, una estructura, se hacen los cálculos y se construye un edificio, ¿no? Entonces se otorga la licencia de construcción y se construye. Ahora, me parece que el problema es más complejo, porque en el suelo, por ejemplo, en el subsuelo de la ciudad, tenemos problemas de extracción de agua. Entonces, en el tema de extracción de agua, no está considerado la mecánica de suelos que se hizo, pues que abajo estemos extrayendo el 70% del agua de la ciudad, se extrae de la misma ciudad, ¿no? Entonces, el 30% viene del Lerma de Cutzamala. Sí. Entonces, sí tenemos un problema que son, digamos, externos a la elaboración de un proyecto ejecutivo, como es la extracción de agua, de ahí la importancia de la recarga de mantos, acuíferos, etc. Por ejemplo, en la zona de Iztapalapa, al oriente de la ciudad,
tenemos lo que nosotros llamamos el riesgo geológico. ¿Qué es el caso que es lo que comentaba de la cápsula? Y entonces, ¿y por qué este riesgo geológico? Porque hay una grieta que origina, hasta donde sé, el Peñón Viejo, que está hacia la salida de Puebla, y es una grieta que va del Peñón Viejo hasta la Colonia del Mar, en Tláhuac. Son 8 kilómetros de grieta, con diferentes impactos en las familias que están asentadas encima. Que son muchísimas. Por ejemplo, Ejército de Oriente está precisamente terminando con la zona del Peñón y en la zona de transición entre el cerro y la zona lacustre. Todo eso era alguna vez un lago importante. Y por ejemplo, ¿no? en este caso concreto, que Ejército de Oriente corta sección ya tendrá más de 30 años de haberse construido, sin embargo las condiciones de riesgo son inminentes. Sí, lo vimos. Y de repente dice, bueno, yo no tengo a dónde ir, es mi propiedad, es mi único patrimonio. Dice, la delegación me prometió, sin embargo no se dio continuidad, faltan recursos. ¿Cuál sería la ruta, José Antonio, en este caso del Instituto de Vivienda para poder coadyuvar con estas familias que están en este estado crítico? Yo creo que me parece que hay que dedicar recursos del Instituto. Hoy el Instituto de Vivienda, el 80% de sus recursos para los programas de construcción en vivienda nueva, los dedica a atención a familias en riesgo. 80%. El 80%. Muchísimo. O sea, cuando llegamos nosotros, más o menos era como el 20% de atención a familias en riesgo. Hoy el 80% se dedica a atención a familias en riesgo. Entonces, sí necesitamos, para poder entrar, además de recursos, pero bueno, ese es otro problema, sí necesitamos un dictamen de la Secretaría de Protección Civil o de la Secretaría de Obras del Gobierno de la ciudad, para nosotros poder tener un documento que avale el gasto que haremos en esas viviendas, en reparar esas viviendas, ¿no? Si es necesario. Quiero hacer una acotación al respecto. Sí. Yo creo que hay una corresponsabilidad, y eso lo hice muy patente con el grupo que estamos trabajando en la unidad habitacional Lindavista Vallejo. ¿Tienen ese problema en tu unidad? Nosotros lo tenemos, lo estoy viviendo en carne propia, además que soy investigador del Instituto Politécnico de Ingeniería Civil. Entonces, nosotros sabemos que existe una corresponsabilidad. Hace rato mencionaba el compañero de Protección Civil sobre ciertas instancias a las que se recurre para poder construir. Originalmente se hace una licitación, se entrega la propuesta, en la cual se canaliza a través de la delegación. La delegación a su vez ve el área donde se va a construir, y esta área debe ser supervisada definitivamente. Hay un órgano rector que dice, ¿vas a construir bajo qué circunstancias? ¿Qué es lo que va a impactar esa parte? Oye, Mario, ¿te parece si nos empiezas a contar tu historia desde el principio para que vayamos pasando unas imágenes que tenemos precisamente nos hiciste el favor de dejarnos grabar en tu casa? Explícanos exactamente desde un principio qué fue lo que sucedió, cómo te diste cuenta que vives en una zona de riesgo. Así es. Nosotros a partir de diciembre del año pasado, lo quiero mencionar porque estuvimos en un lugar, precisamente la parte del muro que tengo severamente dañado, lo vamos a ver adelante, no tenía ningún problema de fisuras. Para la primera semana de marzo aparece una fisura. Curiosamente se empezaron a hacer trabajos de reparación del drenaje entre lumbreras 12 y 13, la tenemos escasamente a 70 metros. Se está haciendo un recubrimiento de una capa epóxica. De hecho, lo estamos viendo ahora. Y tenemos una filtración, filtraciones del túnel que comunica las lumbreras. Esto es, hay un recubrimiento primario, está formado de dos recubrimientos, un primario y un secundario. Mario, ¿te parece? Vamos a ir un corte rápidamente y ahorita regresamos, estamos viendo las imágenes de tu casa. Volvemos en un momentito. Viviendas en riesgo es el tema del día de hoy. Con todo gusto. En la Ciudad de México, como en muchas otras, existen unidades habitacionales de más de 20 años de antigüedad, de tal manera que las viviendas registran un importante deterioro en la infraestructura hidráulica, instalaciones de gas y energía eléctrica, aseguran las autoridades de la Procuraduría Social del Distrito Federal. Entre las unidades habitacionales más antiguas se encuentran Plateros, El Rosario, Tlatelolco y Santa Fe. Cualquier vivienda necesita mantenimiento en forma preventiva o correctiva, considerando que toda construcción tiene un periodo de vida y requiere de ajustes oportunos,
ya que con el paso del tiempo y el uso de los espacios, estos van experimentando un deterioro significativo y siempre existe el ánimo de mantener en condiciones confortables y funcionales las casas, departamentos y en general el condominio. Pero ¿cómo hacerlo cuando se carece de recursos? ¿Qué opciones hay? Actualmente, existen programas gubernamentales para dar apoyo a las familias que pretenden realizar mejoras o remodelaciones en sus viviendas. Bueno, pues ya viste esta cápsula y obviamente te invitamos a que te comuniques con nosotros a través del Centro de Atención Telefónica. Te doy los teléfonos, es el 5166-4000 si estás en el Distrito Federal y área metropolitana, o al 01800-226-2511. Nuestros compañeros del Centro de Atención Telefónica siempre están al pendiente de tus llamadas y por supuesto están muy cordialmente respondiendo todas las llamadas para mandarlas directamente aquí al programa, o sea que llama por teléfono porque aquí vamos a tratar de resolver todas tus dudas. Y bueno, estábamos platicando precisamente con Mario y nos estaba platicando la historia de su problemática con respecto a su casa. Síguenos platicando. Nos comentabas, Mario, que en diciembre empezaste a ver como que grietas, pero en marzo ya se empezó a ver terrible la situación de las grietas en tu casa. De hecho, en diciembre todavía no tenemos ninguna fisura en la pared. Nada. Aparecen por la primera semana de marzo. Y lo más drástico fue el 20 de mayo. A la madrugada del 20 de mayo se sintió como si fuera un movimiento trepidatorio. Y el edificio se hundió 23 centímetros. ¿Cómo lo supieron? Estábamos durmiendo, serían las 2 de la madrugada. Y nosotros tenemos en la entrada, nuestro edificio consta de 108 apartamentos. Son 3 módulos, la entrada A y B. Tenemos, hay una junta fría o junta sísmica. De ahí viene otro módulo que abarca de la C a la F. Y luego viene el tercer módulo que contempla el módulo G. Estamos viendo el edificio. Entonces, estos edificios, el edificio 17, el cual ustedes ven, presenta daños severos. Aquí está la separación, se ve arriba. Sí. Tenemos, el reglamento contempla el 1% de inclinación para edificios hechos con muros de carga. Este es el caso de Lindavista. Si ustedes ven, la cantidad de acero está repartida entre el muro, no tiene columnas. Si tiene traves son las de color ocre, estas de color óxido. Y este proceso de afectación, esta es una de las paredes de la entrada C, arriba está mi apartamento, sí. Y se ve el daño, fisuras a 45 grados por asentamiento diferencial, y que nos está causando el problema se tiene que verticalizar. Actualmente la suma total de la inclinación es de 39 centímetros. ¿Y quién detectó esto? ¿Cómo sabes que es? Hemos estado trabajando en combinación con el Instituto Politécnico Nacional, el área de geología, geotecnia. Estamos apoyados por el ingeniero Carlos García Romero, investigador del Instituto de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Nos ha prestado el apoyo la doctora Yolosóchitl Bustamante con el equipo del doctor Reynolds para hacer investigaciones de tomografía y estudios de resistividad. Nos prestaron un resistivímetro y también nos hicieron un monitoreo para hacerle un seguimiento a la inclinación. Esto es lo que a la fecha hicieron un estudio de impacto geológico. La Escuela Superior de Ciencias de la Tierra hizo algo al respecto. Y entonces está estos los estudios que tenemos a la fecha. Son 4 estudios muy importantes. El último se está realizando en el Laboratorio de Ingeniería, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, en Mecánica de Suelos. Sacamos muestras a 1,80 de profundidad en la parte de la base donde se encuentra la cimentación. La cimentación la vemos un poquito para aquellos parámetros que se utilizaban en el año 64. Sí podrían haber satisfecho la demanda, pero hoy, a partir, como cambió este reglamento a partir de 85, y recientemente nos hemos reunido colegiados para tratar de hacer un reglamento más noble. Y sí, entonces ese parámetro ya no entra, entonces se necesita hacer un rediseño de la cimentación. ¿Cuántos departamentos son, Nuestro edificio tiene 108. ¿Y cuántos son los que están afectados?
casi el 70%. Wow. Oye, Mario, dinos una cosa, ¿qué camino se va a seguir o qué ruta se va a seguir después de los dictámenes técnicos que se generen? ¿Han acudido ya alguna autoridad para resolver este problema? ¿Se les ha brindado el apoyo? De hecho, en origen acudimos a Protección Civil, también formo parte del grupo de Protección Civil de la DEGAM. Estamos de los dos de la Madero, ya eres parte de ellos. Estoy colaborando con ellos, sí. Casos de siniestro por sismo. Entonces, acudimos a ellos, nos prestó, en origen nos comunicamos con el personal del doctor Moreno Brizuela, posteriormente nos canalizó a la zona de GAM y nos atendieron, hicieron una inspección la primera semana de junio, yo pedí un documento solicitando que nos visitaran y la gente del edificio se empezaron a acercar y formamos un grupo. No es una agrupación civil todavía, sino somos condóminos nada más del edificio 16. Acudimos a la Gustavo Amadero, de ahí nos vinieron a hacer una inspección técnica, nos rindieron un informe técnico donde se manifiesta el edificio de alto riesgo. Oscar, dime algo, en este caso, por ejemplo, ya fue Protección Civil, en la cápsula también lo veíamos, Protección Civil ya los visitó, fueron ya a la delegación, el mismo caso de Mario. Ya tendrían que estar evacuando para empezar, Mario, y además, ¿qué sucede? Por ejemplo, ya fueron a la delegación, la delegación les responde, ¿qué pueden hacer? Nosotros lo que pasa es que este tema ya es un tema que nosotros hemos ido trabajando junto con los vecinos, con la delegación, con el Instituto de Vivienda, con incluso la Procuraduría Social y con otras instancias de nivel federal, que son Infonavit, por ejemplo, Fobiste, por ejemplo, que tuvieron que ver en ese tipo de construcciones. ¿De qué se trata? Primero, el origen de ahí es, lo acaban de decir muy claro, son asentamientos diferenciales, dados por, ya hay una serie de agrietamientos, si ustedes pasan por esa zona, ven precisamente las calles, y eso es parte de grietas. Las grietas también hay que entenderlas, que no son grietas lineales, sino una grieta, cuando nosotros las llamamos, es una familia de grietas con ramificaciones y que afectan de manera distinta. Hay 4, de todos los edificios que nos llamaron, hicimos un análisis profundo con la Secretaría de Obras y el personal de Protección Civil, y detectamos que 4 edificios, entre ellos el que acabo de mencionar, que ya tendrían que estar evacuando. De hecho, estamos viendo incluso la manera de darles apoyo, y me parece que ya estamos en eso, en apoyo en renta. ¿De qué se trata esto? Cuando nosotros detectamos algo que es de riesgo inminente, y se soporta técnica y adecuadamente, la delegación, junto con el gobierno Instituto Federal, a través del INVI o a través incluso de la Procuraduría Social, dan apoyos a la familia para que renten, o sea, un apoyo significativo para que puedan rentar en otro lado y que puedan desocupar ese departamento o esa vivienda para que ellos puedan estar de esa manera. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es revisando precisamente los niveles de verticalización. Por ejemplo, nosotros ya tenemos un presupuesto, ya tenemos conocimiento que es de 7 millones de pesos por edificio el verticalizarlos. Entonces, lo que yo platicaba es que ya una vez que conocemos todo esto y sabemos exactamente cómo está, ya sabemos, tenemos los estudios de saber la solución. La solución es verticalizarlo, cuesta 7 millones. Entonces, para el presupuesto del próximo año, precisamente ya la delegación, tanto Gustavo Amadero como las diferentes instancias, tienen el presupuesto destinado para resolver este problema. Oye, Oscar, pero a ver, yo te tengo una pregunta. Obviamente me comentas que hay un presupuesto para el próximo año. Sí. Pero todas estas familias, del 70%, ¿de cuántos edificios, Mario, me dices? Ahorita son 5 afectados. 5 afectados edificios. Sí, pero son 51. Somos 2.368 familias. Pero en este caso concreto, por ejemplo, Adriana, los 4 edificios que ya están dictaminados no tendrían que ya estar evacuados en este momento. Esperar hasta el próximo año. Cuando nosotros encontramos una condición de riesgo inminente, sí. Y nosotros lo tenemos que hacer de manera muy precisa. Oscar, les voy a poner un ejemplo. Ustedes acaban de ver en la primera imagen, incluso inmediatamente el INVI y la delegación en el área de protección civil, dijeron, este riesgo inminente tiene que salirse de su domicilio. Que fue el caso de la primera cápsula. En este caso, nosotros estamos determinando exactamente cuáles están en riesgo inminente. De hecho,
Hay edificios que ya están desocupados Oye, desde pero hace tiempo. ¿esto no es un riesgo que es la casa de Mario? Claro que sí, todos son riesgos. Inminente también. Estamos determinando cuáles son los inminentes. Hay daños estructurales más fuertes que otros. Sí. Ahora, definitivamente no se va a colapsar ahorita ese edificio. O sea, tiene una inclinación, tiene fisuras, grietas de tensión. Digo, Dios no quiera que suceda eso, vamos, realmente no. Tocamos madera todos, pero si hay un sismo... Si hay un sismo, nosotros estamos viendo presente ese cálculo para ver cuáles estamos evacuando, ¿sí? Y por eso también entra una parte muy importante que acaban de tomar desde el principio, se llama corresponsabilidad. Sí. O sea, si yo sé, y puede ser como este tipo de vivienda, o puede ser porque vivo al lado de una fábrica que maneja solventes, o porque, o sea, yo tengo que saber en dónde vivo y qué hago, y es parte de mi responsabilidad por dónde habito. No existe en la Ciudad de México una sola zona que tenga riesgo cero. De hecho, en el mundo no existe eso. Pero imagínate, Oscar, que hace 20 años yo adquirí mi departamento, por dar un ejemplo. Sin embargo, las condiciones de la ciudad han cambiado radicalmente, ¿no? Inclusive los espacios habitables, los espacios de desarrollo comercial, etcétera. Y con ello también las grandes obras de la Ciudad de México. Digo, son cosas ajenas o situaciones ajenas que yo no he provocado. Pero vamos a ver lo Pero siguiente. que es un costo vivir en la Ciudad de México. Hay que asumir costos por vivir en la Ciudad de México, ¿no? A lo que va en esa cuestión de corresponsabilidad. Pero hay una corresponsabilidad, claro, por supuesto. Claro. Desde mi responsabilidad, voy en este ejemplo. Mi obligación, yo compro mi coche del año, ¿sí? Funciona perfectamente. Mi obligación no nada más es ponerle gasolina. Sí, mantenerlo. Que a determinados kilómetros yo debo de hacer una afinación. Pero es que a tú determinados... no duermes en tu coche, Oscar. Mira, vamos a ver esta cápsula. Pero, perdón, el reglamento de construcción es muy claro. Y creo que esa es la parte que no tenemos fija y es parte de la cultura que debemos de tener. Yo en mi casa estoy obligado a darle mantenimiento. Por supuesto. Sí, mantenimiento preventivo, pero no correctivo a este grado, ¿no? Digo, de alguna manera. Si hubiera un mantenimiento preventivo adecuado, y ese es caso. A ver, espera, yo entiendo lo que me dices, pero igual enderezar tu edificio, híjole, ¿cuándo vas a saber? Pero bueno, vamos a ver esta cápsula y volvemos para seguir platicando del tema. La Ley de Protección Civil de la ciudad tipifica básicamente 5 tipos de riesgo. El gobierno de la ciudad en este momento tiene privilegiada la atención a 3 de ellos, que son los más significativos en términos de la afectación a la población de la ciudad, que son el riesgo hidrometeorológico. El hidrometeorológico tiene que ver con los sitios ubicados en las laderas, en las barrancas, en los cauces de río, al pie de los macizos, como es el caso de la colonia donde estamos en este momento. Otro tipo de riesgo es el geológico, que tiene que ver con el subsuelo y el suelo de la ciudad. Y un tercer